Qué bendición saludarles. Bienvenidos a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. En estos últimos días han surgido algunas corrientes por ahí enseñando que el sábado no se debe guardar como actualmente se está guardando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además, que también algunas de las enseñanzas del sábado llegaron hasta la cruz, que no hay fundamento bíblico en el Nuevo Testamento sobre el sábado y además que se puede trabajar en sábado. Vamos a estudiar este importante tema para mirar la forma correcta de guardar el sábado de acuerdo a la palabra de Dios. Así que bienvenidos, que el Señor les bendiga y nuevamente gracias por suscribirse a nuestro canal, estar aquí con nosotros, que Dios les bendiga. Vamos a tener una oración, a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, necesitamos de la dirección del Espíritu Santo al estudiar este importante tema. Permite, Padre eterno, de que sea usted quien nos dirija y que este mensaje, Señor, sea de beneficio para cada persona que lo ve, para cada cristiano fiel, Señor, que guarda el sábado como día de reposo, que nos sirva, Señor, de orientación. Por ello pedimos su dirección, sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero iniciar mencionándoles lo que el apóstol Pablo mencionó que iba a ocurrir en los últimos tiempos o en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo. Dice allí 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 lo siguiente. Esto te escribo, dice aquí. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, está profetizado por la santa palabra de Dios que en los últimos tiempos, en los días en que tú y yo vivimos, cada día, dice la palabra de Dios, van a venir personas enseñando cosas equivocadas. Y estamos viendo el cumplimiento de esa profecía en estos últimos días, donde vemos a personas alejándose del escrito está, donde vemos a personas que un día pertenecieron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, defendieron la palabra de Dios y hoy se han alejado lamentablemente escuchando a espíritus engañadores. Por esa razón queremos aclarar este tema sobre el sábado, que a propósito es la creencia número 20 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que, ¿cuál es la forma correcta de guardar el sábado? ¿Qué dice la Biblia sobre el sábado? ¿Qué dice el texto sagrado sobre el sábado antes del pueblo de Israel? Sobre el sábado en el Nuevo Testamento, y todo el recorrido bíblico sobre esta creencia lo vamos a realizar para que aclaremos dudas y para que usted no sea engañado. Así que tome su Biblia, apreciado hermano, amigo que estás allí, y acompáñame al libro del Génesis, capítulo 26, versículo 5. Génesis 26, 5, queremos leer este texto a manera de introducción. Dice la palabra de Dios. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice Génesis 26, 5 que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza errónea que algunos tienen de decir que solamente el pueblo de Israel de Éxodo 20 para acá guardaron los mandamientos es equivocada, porque ya Caín sabía que matar era pecado, ya allí sabía Adán y Eva que también había pecado, y ya sabía que Abraham, por lo tanto, guardaba los mandamientos, los principios estaban allí, y los principios siempre los ha tenido el ser humano. Por lo tanto, debe quedar claro que antes de Éxodo 20 ya el pueblo de Dios guardaba el sábado. Especialmente aquí tenemos una referencia de la era patriarcal. Pero queremos leer Génesis 2, iniciando allí en lo que dice la Biblia sobre el día de reposo. Dice Génesis 2, 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En primer lugar, queremos colocar este texto
para mencionar de que Dios creó todas las cosas en 6 días. Pero dice la Biblia que el séptimo día acabó Dios. Y el séptimo día, el día que el Señor hizo, dice la palabra de Dios, reposó de toda la obra que hizo, lo bendijo, lo santificó. Por lo tanto, cuando nosotros miramos aquí del séptimo día, que Dios reposa, Dios bendice, Dios declara santo, pues hay algo importante, hay algo especial con este séptimo día. Debemos mirar qué enseña la Biblia sobre ello. En primer lugar, vamos a leer Isaías 40:28. Isaías 40:28 nos da una realidad de el por qué Dios reposó. Porque algunos dicen, bueno, ¿para qué Dios reposó si no necesitaba reposar, si es que Dios no se cansa? Vamos a leer Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Amén. Me encanta lo que dice la palabra de Dios. Dios no se cansa, no se fatiga. ¿Por qué razón? Porque es eterno, es el creador. Así que, ¿por qué Dios reposa? ¿Por qué Dios descansa el séptimo día? La respuesta sencilla es porque anhelaba que tú y yo también lo hagamos. Un ejemplo claro es por qué razón Jesús fue bautizado si nunca cometió un pecado. Porque conviene que así cumplamos toda justicia, dijo Jesús, para que nosotros también lo hagamos. Es decir, siempre Dios da el ejemplo para que sus hijos sigamos ese ejemplo. En este caso, cuando Dios dice, yo voy a reposar, pero además de reposar, voy a bendecir este día y voy a santificarlo, está diciendo, voy a colocar aparte este día. Así que quiero que tengas presente que ya en el tiempo de Abraham se guardaban los mandamientos y en el Génesis Dios apartó un día especial para descansar, para reposar, porque Dios lo bendijo y lo santificó. Pero ¿cuál es el séptimo día? Porque la Biblia enseña y reposó Dios el día séptimo y algunos se preguntan, bueno, ¿y cuál es el día séptimo? Te invito a que me acompañes a lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56 dice lo siguiente. Era el día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Era el día de preparación, estaba por comenzar el sábado. Por lo tanto, cuando la Biblia dice el día de preparación y estaba por iniciar el sábado, entonces nos damos cuenta lo que Lucas dice en 24:1. Lucas 24:1 nos da la última pista o la otra pista para comprender estos 3 días. Día de preparación, día sábado y ¿cuál día sigue? Vamos a leerlo. Lucas 24:1 y 2. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trajeron las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia habla de un día de preparación, que es el sexto día, que es el viernes. La Biblia habla de un séptimo día, que es el sábado, y la Biblia habla del primer día, que es el domingo. Así que bíblicamente el séptimo día, cuando la Biblia dice reposó Dios, bendijo y santificó, se está refiriendo al día sábado, tal como lo hicieron estas mujeres que reposaron conforme al mandamiento, tal como lo hizo Dios. Así que qué bueno que tengamos presente, apreciados hermanos y amigos, en cuanto a esta parte del día de reposo. Quiero leerles un texto más que enseña aquí un libro llamado Patriarcas y Profetas, la página 102. Con las demás semanas, como las demás semanas, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo día Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Esto está mencionando que sencillamente lo que la Biblia enseña es real, que el sábado es el día de reposo y en este caso es el séptimo día. Quiero leerles lo que menciona aquí este mismo libro en la página 102. Mira lo que dice. Así como el sábado, la semana se originó en el tiempo de la creación
y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica, Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta en los tiempos finales. Por lo tanto, quien se inventó la semana fue Dios. El autor de la semana fue Dios, y Dios dijo, la semana es una semana de 7 días. ¿Por qué razón? Porque inicia el primer día de la semana, que es el domingo, y finaliza el 7º día, que es el sábado, con el propósito de que su pueblo tenga un encuentro total con Dios, un encuentro de reunión, un encuentro de santa convocatoria para ir a adorar a nuestro Dios. Así que Dios tenía su plan al crear allí la primera semana, y era darnos el sábado como un día especial, como el día de reposo y como un día de encuentro especial con nuestro Dios. Así que gracias a Dios que tenemos luz en cuanto a esta parte, y queremos mirar lo que dice Isaías 56, versículo 2 y versículo 6. ¿Por qué vamos a leer este texto? Ya te lo voy a mencionar. Acompáñame a Isaías 56, versículo 2 y versículo 6. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que el sábado también Dios lo dio no solamente para el pueblo judío, no solamente para los israelitas, sino para los extranjeros. Los que guardan el sábado sin profanarlo, aún los extranjeros, dice la Biblia, serán bienaventurados. Así que cuando miramos nosotros la vida de Adán y Eva, que Dios les dice, guarden el sábado, nosotros decimos, bueno, el sábado es el plan original de Dios desde la creación. Por lo tanto, no es solo para los judíos, pero Isaías también 56, 2 y 6 nos dice que los extranjeros en el tiempo del pueblo de Israel también debían guardarlo. Por lo tanto, no era solo para el pueblo de Israel, aunque también era para ellos, pero también fue para todas las naciones que en ese momento obedecían a Dios, conocían el mensaje de Dios y decidían guardar los mandamientos de Dios. Hay un libro que se llama El mensaje selecto, el tomo 3, la página 364, que dice, el sábado como 7º día no se halla en ninguna incertidumbre. Es el monumento conmemorativo de la obra de la creación. Es un monumento conmemorativo establecido por el cielo que debe conservarse como una señal de obediencia. Así que definitivamente la Biblia tiene razón al mencionar que el sábado es el día de reposo, porque Dios reposó, porque Dios lo bendijo, Dios lo santificó. Por lo tanto, cuando nosotros miramos lo que Isaías menciona, también es este mensaje del 4º mandamiento para todas las demás naciones, no solamente para los judíos, sino todo aquel que decide obedecer los mandamientos de Dios. Yo espero que hasta aquí vayamos bien, porque queremos seguir en este importante estudio leyendo un libro muy conocido que se llama El deseado de todas las gentes, la página 249-250. Dice así: el sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Mientras dure el cielo y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Me encanta lo que enseña la Biblia en armonía con el espíritu de profecía. El sábado no era solo para el pueblo de Israel, será un monumento conmemorativo para todos, y finalmente dice, es una señal del poder del Creador para el mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que decide guardar el sábado le está diciendo a Dios, yo le voy a obedecer. Usted es mi creador, usted es mi sustentador, yo guardo el sábado como día de reposo porque le estoy reconociendo como el único Dios de mi vida. Eso es lo que está enseñando allí la palabra. Pero sabes, tiene otro significado. Deuteronomio capítulo 5 versículo 22. Este texto está en el contexto de cuando Dios da por segunda vez los mandamientos. Recuerda que en Éxodo 20 lo dio allí la primera vez, aunque ya al principio existía, pero Deuteronomio 5 en adelante das la segunda vez. ¿Por qué se llama Deuteronomio? Porque deutero significa segundo y nomo significa ley. Deuteronomo significa segunda ley, o donde Dios dio la segunda ley por segunda vez.
Bueno, donde Dios mencionó la ley. Por lo tanto, cuando nosotros miramos lo que el texto bíblico enseña, nos deja algo muy claro. Observe, Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me las dio a mí. Definitivamente sí está hablando de los 10 mandamientos. Si usted lee Deuteronomio capítulo 5, del 21 hacia atrás, vas a encontrar los 10 mandamientos. Pero la Biblia dice que cuando Dios dio los 10 mandamientos no añadió más. No hay opción, apreciado hermano y amigo, decir que Dios quitó un mandamiento y que ya el sábado no es necesario, porque cuando Dios dio los 10 no añadió más. Es decir, eso se cerró, son 10 mandamientos. Pero tampoco hay opción decir que el 10º mandamiento ya no hay que cumplirlo porque simplemente no me gusta. Eso me sucedió con una persona que estudiaba la Biblia con él, y cuando leímos lo que el texto bíblico enseña de los 10 mandamientos de la ley de Dios, resulta que ese hombre me dijo: me gustan todos menos el 10º, porque a mí sí me gusta codiciar. Yo tengo una vecina, decía él, que es una persona que me llama mucho la atención y cumplir ese 10º es muy difícil. ¿Sabes? Le mencioné que hay que cumplir los 10 mandamientos porque el que viola uno se hace culpable de todos. Por lo tanto, no es aquel que me gusta y no es aquel que no me gusta. Son todos los 10 mandamientos que hay que obedecerlos. Dejémonos ya de interpretaciones falsas. Dejémonos ya de creer que nosotros sabemos más que Dios. El sábado sigue siendo el día de reposo. El sábado, tal como la Biblia lo enseña, es y será, porque Dios no añade, Dios no quita. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay que obedecer lo que Dios dijo. Imagínate que tuviéramos a un Dios cambiante y que hoy nos dijera: vengo con un nuevo mensaje que ya pueden matar. Y uno dijera: no, Señor, ¿y cómo vamos a matar si es que tú nos enseñas? No, yo ya cambié. O que nos dijeran: vengo con un mensaje que ya pueden cometer adulterio, tengan todas las mujeres que quieran. Pues sería descabellado creer en un Dios así. La Biblia, al contrario, enseña que Dios dio los 10 mandamientos, las 2 tablas, y no añadió más. Quiere decir, no hay ninguna persona en esta tierra que tenga la autoridad de decir que Dios ha quitado el 4º mandamiento. No, señores, ese mandamiento sigue vigente, sigue conforme Dios lo dio al principio, que lo escribió en piedra y es eterno. Pero vamos a leer algún detalle que nos enseña la Biblia sobre otro aspecto. ¿Por qué razón? Porque algunos dicen que debemos guardar el domingo porque Jesús resucitó en domingo. No sé si has escuchado ese tipo de razonamiento. Yo lo he escuchado en algunas ocasiones. Es que Jesús resucitó en domingo, entonces hay que guardar el domingo. La primera pregunta es: ¿dónde dice la palabra de Dios eso? ¿Lo has leído alguna vez? Pues yo no lo he leído. Lo que sí he leído es otra cosa. ¿Qué significa que Jesús haya resucitado en domingo? ¿Qué significa eso en la Biblia? Te invito a Romanos capítulo 6, versículo 4, y vamos a mirar este detalle. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice la Biblia, Dios a través de Pablo, dice la palabra: fuimos sepultados por medio del bautismo para que así como Cristo resucitó, nosotros también andemos en nueva vida. 2 significados tiene la palabra de Dios aquí en cuanto a la resurrección de Jesús. Número 1, significa que un día tú y yo debemos entregar la vida a Jesús por medio del bautismo. Muerte al pasado, sepultura a toda mi vida pasada y resucitar a una nueva vida. Que así como Jesús resucitó allí el primer día de la semana, así también nosotros resucitamos el día que le entregamos la vida a Jesús. ¿Por qué vale la pena el bautismo? Porque Jesús se bautizó, porque Jesús murió, Jesús resucitó. Así que cuando tú y yo leemos la Biblia no dice: así como Jesús resucitó, nosotros guardemos el domingo. Yo no lo he leído, pero lo que sí estoy leyendo es que así como Jesús resucitó, también nosotros resucitemos a una nueva vida por medio del bautismo. Y el segundo significado es lo que dice allí 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, que cuando Cristo vuelva, todos los muertos en Cristo resucitarán primero.
¿Qué quiere decir eso? Que la resurrección de Jesús significa que tú y yo tenemos la resurrección asegurada cuando Cristo vuelva. ¿Para quiénes? Para aquel que haya aceptado a Jesús y haya entregado su vida a Jesús ahora que está vivo. Definitivamente la Biblia es clara, pero en ninguna parte dice que porque Jesús resucitó haya que guardar el domingo. Yo espero que te haya quedado claro, apreciado hermano, que la Biblia definitivamente nos orienta de manera correcta para no ser engañados. Dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12 lo siguiente: y les di también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Dios dice, yo les di la señal, yo les dije cuál es la señal, y saben, para que sepan que yo soy Dios y para que sepan que ellos son mis hijos, mi pueblo. Cuando nosotros miramos el texto bíblico en el tiempo de Abraham, Génesis 17, enseña la Biblia que había una señal que era la circuncisión. El que quería ser parte del pueblo de Dios debía circuncidarse. Pero cuando Jesús viene a esta tierra y Él se bautiza y Él inicia el bautismo y Él da este nuevo rito para ser parte ahora del pueblo de Dios, porque a propósito Hechos 2 enseña que las personas cuando se bautizaban se añadían a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy la señal del pueblo de Dios para nosotros hacer parte del pueblo de Dios no es la circuncisión. Número 1 es por medio del bautismo y número 2 es guardando el sábado como día de reposo, que será siempre señal entre Dios y sus hijos. Eso debe quedarles claro y debe quedarnos claro a todos. Pero quiero estudiar un tema muy importante, porque resulta que estos personajes que andan por allí engañando a la gente, torciendo las escrituras y con unas supuestas nuevas luces que para ellos creen que es la verdad, pero el enemigo los está usando. Quiero leerte qué dice la Biblia sobre el sábado en el Nuevo Testamento. Sabes que hay suficiente evidencia bíblica del sábado en el Nuevo Testamento y yo doy gloria a Dios por ello. Acompáñame a Lucas capítulo 4 versículo 16. Lucas 4, 16 dice la Biblia: vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Había algo que Jesús tenía como una costumbre y era el sábado ir a la sinagoga, el sábado ir a la iglesia. Cada sábado, no es cada 15 días ni cada mes como algunas personas suelen hacerlo y como algunas de estas personas que están grabando estos videos lo hacen, porque algunos de ellos los conozco también. Pero escuche bien, la Biblia dice cada sábado conforme a su costumbre. La misma costumbre que Jesús tenía, nosotros debemos tenerla. Así como Jesús guardó el sábado allá en el Nuevo Testamento, aquí en Lucas 4:16, así como Dios reposó el sábado, así como María guardó el sábado conforme al mandamiento, nosotros también debemos seguir el ejemplo de Cristo. Por lo tanto, conforme a su costumbre el sábado. Dice Hechos 13:44 lo siguiente. Hechos 13:44. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Me encanta lo que dice este texto. Una cosa es que estén reunidos por allí 5 o 10 personas, pero otra es que diga la Biblia que el sábado se juntó toda una ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando tú miras las referencias allí en el libro de Hechos, vas a notar que la costumbre que esta gente tenía era de guardar el sábado. Por ejemplo, si tú lees allí en Hechos también, las damas normalmente no las dejaban entrar a las sinagogas, pero estas damas iban a la salida de la ciudad y se reunían el sábado. Un día Pablo las visitó y fue el sábado a visitarlas porque él sabía que estaban reunidas ese día, porque ese es el día de reposo. Es como usted ir actualmente a cualquier iglesia adventista del séptimo día en el mundo y llega el sábado en la mañana a un sitio y dice voy a ir a la iglesia porque usted sabe que ese día está reunido el pueblo de Dios en todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque seguimos el ejemplo de Jesús, seguimos el ejemplo de la iglesia primitiva, de que toda una ciudad reunida en sábado, entonces todo el pueblo de Dios nos reunimos en sábado también. Esto enseña la Biblia, apreciados hermanos, amigos. No se deje confundir, porque queremos que usted haga parte de los que siguen obedeciendo los mandamientos de Dios y guardan el sábado como el día de reposo. Dice Hechos capítulo 17 versículo 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Pablo, como acostumbraba, Jesús, conforme a su costumbre,
ambos tenían la misma costumbre y yo espero que tú y yo también tengamos esa sana costumbre de obedecer a Dios, de guardar el sábado como día de reposo, de ir cada sábado a la iglesia, reunirnos a adorar a nuestro Dios, darle gloria y alabanza a nuestro Creador. Conforme a su costumbre, definitivamente cuando hablamos de costumbre es algo que hacemos de manera periódica en el mismo día, a la misma hora. Por ejemplo, es una costumbre que el ser humano se bañe todos los días. Es una costumbre que comamos todos los días. Es una costumbre que vayamos el sábado a la iglesia porque es el mandamiento y es lo que Jesús nos enseñó. Así que espero que te haya quedado claro, pero sabes, Hebreos capítulo 4 habla de un reposo. Bueno, el reposo que Dios quería darles allá al introducirlos a la Canaán terrenal y el reposo que Dios nos dará al introducirnos en la Canaán celestial. Pero Hebreos 4:9 es el texto que menciona el sábado. Hebreos 4:9 dice la Biblia: por tanto queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir un reposo sabático? Viene de la palabra griega sabatismo, descanso en el sábado, el día de reposo. Eso significa literalmente. Es decir, aunque se habla de varios reposos allí, Hebreos 4:9 sí habla del reposo del sábado. Así que cuando una persona anhelaba en el tiempo antiguo de llegar a la Canaán terrenal, guardaba el sábado como día de reposo, que era un anticipo para ese ingreso a la Canaán terrenal. Cuando una persona hoy anhela la Canaán celestial, vivir con Dios, estar en el cielo, definitivamente guardamos el sábado aquí en la tierra como un anticipo también de esa Canaán celestial. Así que la Biblia enseña en Apocalipsis 14, versículo 12, que en el último tiempo, por eso fue el libro de Apocalipsis, este último libro del canon bíblico, Dios tendrá un pueblo que guardará sus mandamientos. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, Dios afirma en su palabra que para estos últimos tiempos Dios tendrá un pueblo que guardará sus mandamientos, que guardará la ley de Dios y que tendrá el sábado como día de reposo, pues este es el cuarto mandamiento. Quiero leerte también sobre el inicio del sábado, porque también ha habido confusiones en esta parte. Dice Nehemías 13:19. Nehemías capítulo 13, versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen todas las puertas y que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a la puerta alguno de mis criados, para que en el día de sábado no introdujesen carga alguna. Es decir, en el tiempo de Nehemías, un hombre que hizo reformas con el pueblo de Dios, la gente seguía violando el sábado, la gente seguía trabajando en sábado, la gente seguía pisoteando el día de reposo con sus negocios, sus mercaderías, etc. Y dice Dios aquí por medio del profeta que cuando iba oscureciendo la puerta de Jerusalén, ordené que se cerrasen todas las puertas. Es decir, que el sábado inicia cuando se va oscureciendo el día anterior al sábado, que es el sexto día, que es el día viernes. Es decir, el día inicia la puesta del sol, tal como lo enseña Levítico 23. ¿Qué quiere decir esto? Que se cerrasen todas las puertas hasta después del sábado. Por esa razón, los que obedecemos a Dios, cerramos todas las puertas de nuestros negocios, cerramos todas las puertas de nuestros trabajos, y todo lo que tiene que ver con lo que yo hago en mi diario vivir, el estudio, el trabajo. Así que una persona diga que hay que trabajar en sábado, que bien pueda, hágale, que no hay ningún problema. No, señores, Dios es claro en su palabra y hay un libro que se llama Joya de los Testimonios, tomo 3, página 22, que dice: el sábado no debe destinarse a reparar alimentos, ropas, a los placeres del mundo ni a las ocupaciones mundanales. Antes que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo secular y guardarse fuera a la vista todas las cosas seculares. Padres, debemos explicar a nuestros hijos lo que hacéis y os proponéis y dejadlos que participen en vuestra preparación para guardar el sábado según el mandamiento lo enseña. Así que cuando nosotros observamos lo que enseña la Biblia, nos damos cuenta que el sábado definitivamente inicia a la puesta del sol. Pero quiero dejar claro especialmente este punto. ¿Qué enseña la Biblia sobre el trabajar, el no trabajar en sábado, el ir a hacer mis quehaceres y en el hacer el sábado cualquier cosa, porque eso es hacer el bien? Vamos a leerlo.
Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, vamos a dar un repaso al cuarto mandamiento. Dice la palabra de Dios: acuérdate del sábado para santificarlo. Sábado para santificarlo, acuérdate, ¿qué quiere decir? Que ya Dios les había dado el sábado en el pasado, que ya Dios les había dicho desde la creación cuál era el día de reposo, que Abraham lo ratifica, y por eso simplemente acuérdense. Acuérdense, porque ellos tendían a olvidarse del sábado, especialmente porque estuvieron de esclavos en Egipto y allá trabajaban todos los días de la semana. Pero para santificarlo, quiere decir para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en santidad a Dios y estar en un espacio de consagración a Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. 6 días trabajarás, está claro, apreciados hermanos, 6 días trabajarás, mas el sábado es reposo. Entonces, ¿de dónde sacan estas personas la interpretación que se puede trabajar en sábado, que Dios va a comprenderlo a usted, que eso es un extremismo, que realmente es colocar una carga? No, no es ninguna carga, ni extremismo, ni nada, es obedecerle el escrito está. Nuestra vida espiritual se basa en un escrito está y no en interpretaciones humanas. Cuando nosotros miramos lo que la Biblia dice, 6 días son 6 días. Allí no está hablando 7 días trabajarás. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No es reposo para usted, no es reposo para mí, es reposo para Jehová tu Dios. Es un día de 24 horas dedicado a las cosas de Dios. Un día sagrado, un día en que debemos dedicarlo a Dios. Apreciados hermanos que están enseñando estas cosas, ya es tiempo de que sean sinceros y reconozcamos de que la Biblia sí enseña que hay 6 días para trabajar y hacer todas tus obras. Todas tus obras significa todos los compromisos que usted tiene con respecto a su vida diaria, a sus cosas personales, familiares, triviales. Pero el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. Quiere decir, reposamos ese día porque Dios lo dijo. Y sigue diciendo el mandamiento: no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Me gusta esto aquí. Aquí están las generaciones, pero además de todas las generaciones, también incluye siervo, que en ese momento era esclavo, y extranjeros. Es decir, el mandamiento es también para las personas que hacen parte del pueblo de Dios y para los que no hacen también. El extranjero, es decir, aquella persona que trabaja para usted, aquella persona que usted lo tiene como empleado, él también debe descansar el sábado. Por eso se cierran las puertas, porque es para todos el descanso. Qué bueno Dios que nos tuvo en cuenta a todos y que el día de reposo es para todos. No era solo para el pueblo de Israel, también para los extranjeros. También era para los siervos, para los esclavos, para todos. Alabado sea el nombre de Dios, que siempre deja claro el escrito en su palabra. Termina diciendo el mandamiento: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por lo tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Reposó el séptimo día, bendijo el sábado, lo santificó. Las 3 mismas palabras que menciona aquí el cuarto mandamiento son las que menciona Génesis 2, 1 al 3. Es decir, Dios les está recordando lo que ya les había dicho en la creación. Dios bendijo, Dios reposa, Dios santificó. Por lo tanto, nosotros también lo debemos hacer porque es ley de Dios. La ley está para obedecerla y cumplirla. La ley está para guardarla. Vamos a leer Isaías 58:13, otro texto más. Isaías 58:13. Si retiras del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Primero, la Biblia dice: retira tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. A propósito, cuando Jesús dijo: yo soy el Señor del sábado, se estaba refiriendo al sábado. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice mi día santo. Yo estaba en el Espíritu, dice Apocalipsis 1:10, en el día del Señor. El único día del Señor en la Biblia es el sábado, porque la Biblia dice es mi día santo. Por esa razón, usted que dice que hay que ir a trabajar el sábado, que Dios no es un Dios de extremismos ni nada de esas cosas, la Biblia te está diciendo que ese día no es tuyo. Por esa razón, el irte a trabajar en sábado es ir a violar el sábado, es ir a transgredir y pisotear el cuarto mandamiento. La Biblia dice
aquí en lo que acabamos de leer, Isaías 58:13, mi día sábado, y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad. La persona que trabaja en sábado pues está andando en sus propios caminos. La persona que negocia en sábado y hace cualquier cosa en sábado que desagrada a Dios y que va en contra del escrito, pues sencillamente estás andando haciendo tu voluntad y no la de Dios, y ese día no es tuyo. Ese día es de Dios. Ese día se hace lo que Dios dice y no lo que nosotros decimos, porque le amamos, le obedecemos, y eso debe quedarnos claro. Mateo capítulo 12, versículo 12, enseña a Jesús lo siguiente: por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día sábado. La pregunta es, ¿irse a trabajar el sábado es hacer el bien? No, porque Dios nos dio 6 días. La Biblia enseña que hacer el bien era lo que Jesús hacía: ayudar al enfermo, buscar a los leprosos, ir allá a ayudar al necesitado, llevar un mercado, visitar a los presos, visitar a los hospitales, las cárceles, dar un estudio bíblico, asistir a la iglesia. Todas esas cosas están en el marco de hacer el bien. Pero usted no está haciendo el bien trabajando y ganándose la vida, usted se está haciendo su propio bien. Para eso Dios le dio 6 días. Usted no se está haciendo el bien allí yéndose a estudiar los sábados, porque ese día no es para eso, sino para lo que Dios dice. Cuando habla Dios, Cristo Jesús, de hacer el bien, es ayudar a los demás, servir a los demás, estar al servicio de. El prójimo debe ser mi prioridad en el día sábado. Pero en ningún momento hacer el bien se refiere a ir a hacer las cosas que yo hago en días de semana o a ir a trabajar en sábado. No, señores, no se deje engañar, y espero que usted sea obediente a lo que dice la Biblia, porque Dios es claro en su palabra. Hay un libro que se llama Joya de los Testimonios, en la página 288, que dice: desagrada a Dios que los observadores del sábado duerman gran parte del día sábado. Deshonran al Creador al hacerlo. Hay personas que dedican el sábado solo a dormir, y el sábado es necesario hacer el bien. Pues a Dios no le agrada que nosotros estemos durmiendo tanto tiempo en sábado. No estoy hablando de una siesta o descansar un momento, no. Estoy hablando de dedicar todo ese tiempo del día sábado a descansar, a dormir, cuando hay muchas cosas para hacer el bien. Este mismo libro, Joya de los Testimonios, pero ahora el tomo 3, la página 27, dice: nadie venga al culto para dormir. Esto no debiera verse en la casa de Dios. Cuando lo hacemos, perdemos la bendición que el Señor quiere darnos. Hay personas que también pueden sufrir de alguna enfermedad como el insomnio y demás, pero hay personas que se acuestan tarde porque definitivamente tienen esa mala costumbre. Deberíamos tener la costumbre de acostarnos temprano para ir a la iglesia de forma lúcida, a adorar a nuestro Dios. Quiero tocar contigo en la parte final, que tiene que ver sobre la observancia del sábado en cuanto al pueblo de Dios. Voy a leerte lo que dice Isaías 66, versículo 23, que dice: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De mes en mes, de sábado en sábado. ¿Qué quiere decir la Biblia de mes en mes? Apocalipsis 22:2 tiene la respuesta. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Así que el árbol de la vida cada mes da su fruto, de mes en mes vendrán todos. Quiere decir que cada mes nosotros comeremos el fruto del árbol de la vida, lo cual está confirmando que viviremos eternamente con Dios. Por esa razón iremos de mes en mes, pero además iremos de sábado en sábado. ¿A qué iremos allá ir cada sábado? A adorar a nuestro Dios, a guardar el sábado conforme al mandamiento, a seguir adorando a Dios y a seguir recordando que el sábado fue hecho desde la creación y que nos recuerda que Dios es todopoderoso, es nuestro creador, es nuestro redentor, y Él merece la adoración por siempre. Qué bendición saber que el profeta Isaías tenía claro el tema de guardar el sábado aún en la eternidad. Dice Patriarcas y Profetas, página 44. Para que poseyesen una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguir su vida. Es decir, el árbol de la vida, por ello lo comeremos de mes en mes, porque es para dar eternidad a nuestra vida, y continuar comiendo, dice además, para que la existencia no tenga fin y para que nosotros no tengamos nuestra vida extinguida. ¿Por qué razón?
estamos hoy haciendo sepelio, servicios fúnebres, porque el pecado entró y el ser humano no pudo tener más derecho al árbol de la vida, y porque el enemigo, gracias a Dios, que Dios no permitió que él consumiera el árbol de la vida para que él no tenga su pecado eterno. Por lo tanto, varias cosas nos enseña aquí. Número 1, cada mes iremos a consumir del árbol de la vida. Número 2, el árbol de la vida Dios lo dio para que nosotros vivamos eternamente comiendo ese fruto y nuestra vida sea eterna al lado de nuestro Dios. El enemigo no comió del árbol de la vida, por eso sus días están contados, pero todo esto está añadido a la parte del sábado, donde iremos cada sábado a adorar a nuestro Dios. Conflicto de los siglos 703 dice: en este caso podemos afirmar que una vez reintegrados a su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo en el Edén, los redimidos crecerán hasta la estatura de alcanzar la perfecta raza de la gloria humana en la gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas. Es decir, el consumir del árbol de la vida nos va a hacer que vayamos recuperando de manera gradual la estatura que tenían nuestros primeros padres en el Edén. Finalmente, Primeros Escritos, página 217 dice: se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá en la nueva tierra por la eternidad. Vi que el sábado nunca será abolido, sino que los redimidos, santos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra al Creador. Amén. Gloria a Dios, apreciados hermanos, amigos, que la Biblia es clara en cuanto al sábado como día de reposo. El domingo no es el día de reposo, es el primer día de la semana. Es un día normal para usted trabajar y cumplir todas sus responsabilidades. Pero el sábado Dios reposó. Pero el sábado Dios lo bendijo. Pero el sábado Dios lo santificó. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros guardamos el sábado porque es el día que Dios dijo, y nosotros guardamos el sábado porque fue lo que Jesús hizo y fue lo que los apóstoles hicieron y fue lo que los hijos de Dios hicieron en la iglesia primitiva. Por lo tanto, guardamos el sábado no conforme a lo que nosotros creemos ni queremos, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Que el sábado sea una delicia para todos, que el sábado lo aprovechemos para consagrarnos a Dios. Todos los días debemos guardar este espacio para encontrarnos con Dios, pero el sábado es un día completo para encontrarnos con Dios. Es decir, Dios quería que tú y yo nos encontremos cada día con Él, le dediquemos las primeras horas del día, pero quería también que en un día completo tengamos relación estrecha con Él. Que el sábado sea de gran bendición para nuestra vida espiritual, que sigamos guardando el sábado conforme al mandamiento, que no nos dejemos engañar y que cada día nosotros estemos firmes en lo que hemos creído, que sepamos que pronto guardaremos el sábado en el cielo y pronto lo guardaremos en esta tierra renovada por la eternidad. Es la invitación para ti, apreciado hermano y amigo. Si estás por allí pisoteando este mandamiento, te invito a que te coloques en las manos de Dios y guardemos el sábado conforme a lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una oración. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él sea quien nos dé sabiduría para guardar el sábado de acuerdo a su palabra. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, hemos estudiado, Señor, tu palabra. Es claro, Señor, lo que la Biblia enseña sobre el sábado como día de reposo. Ayúdanos, oh Padre, para que cada día guardemos el sábado de acuerdo a tu voluntad. Oramos, oh Dios, por aquellas personas que han estado enseñando cosas erradas. Que el Espíritu Santo les traiga nuevamente al redil y que ellos sigan haciendo parte del pueblo de Dios hoy. Oramos, oh Dios, por alguna persona que ha estado, Señor, violando el cuarto mandamiento. Que también el Espíritu Santo nos ayude a serte fieles y que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sé con nosotros, sé con cada persona que ve este mensaje y que, eterno Dios, tu palabra, Señor, nos haya dejado claro este tema sobre el día de reposo. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios y te invitamos a que compartas estos materiales con otras personas para que ellos no sean engañados, y deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Te invito a que te suscribas a este canal Daniel Rocha Ministerio, que ha sido creado para estudiar la palabra de Dios, para dar el mensaje a tiempo a las personas, para no dejarnos engañar
y para vivir de acuerdo al escrito está. Así que gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí, por cada día suscribirte, cada día compartir, darle me gusta. Todo esto nos apoya para seguir creciendo y que llegue a otras personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Me alegró haberle saludado. Muchas gracias.